Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shiray González Pérez. Soy directora del Centro de Psicoterapia, Capacitación y Desarrollo Humano. Y el día de hoy, autora del libro ¿Qué padres padres? Y el día de hoy quiero platicar con ustedes uno de los aspectos que son más comunes en terapia. Cuando atendemos a familias, soy terapeuta familiar infantil, y cuando atendemos a familias, una de las situaciones por las que más llevan a los niños es por cuestiones de conducta, por aspectos de no saber cómo manejar algunas situaciones en casa, y uno de los problemas son los límites, el establecimiento de límites. ¿Cuáles son como los síntomas cuando hay dificultades de límites en casa? Pues el comportamiento de los niños, que no obedecen, que no hacen caso. Si nos vamos un poquito a líneas más extremas, niños que le han pegado a sus mamás, que le han pegado a sus papás, que les contestan, que los escupen, que los patean, que no obedecen. Si son adolescentes que de plano se salen de la casa, que de plano hacen todo lo opuesto de lo que les están diciendo los papás, poniendo en riesgo su vida. Entonces, esas situaciones pasan cuando tenemos un serio problema de límites, niños y adolescentes, pues sepamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando en casa, que a lo mejor no nos está ayudando a poner límites. En muchos aspectos, pero el día de hoy solamente les quiero platicar 7, no más. Con esos 7 nos vamos a entretener el día de hoy y vamos a empezar. Les quiero compartir uno de los primeros errores que cometemos en casa, y que define los siguientes, es el hecho de que una pareja, cuando decide estar junta, hay muchas cosas que se dicen, pero hay muchas cosas que no se dicen de manera clara y abierta. Cuando tienen hijos o cuando ya están pensando en ser padres, no siempre la pareja se sienta a pensar, a reflexionar y a decidir cómo quiere ser, o sea, qué tipo de madre o padre quieren ser, qué tipo de familia quieren ser, cuál es el tipo de disciplina que quieren establecer en casa, cuál es el tipo de crianza que quieren implementar. Solamente nos asumimos en el rol de madres, nos asumimos en el rol de padres, y tomamos en cuenta que cada uno trae su propia historia personal. Todos venimos de una familia, funcional o no funcional, pero todos venimos de una familia, y nuestra familia tuvo sus propias experiencias, sus propias costumbres, sus propias reglas, sus propios vicios, su propia estructura, su propia dinámica, y que no necesariamente es igual a la de la pareja. Entonces se encuentran en casa un día, cuando una pareja decide ser papás, se encuentran dos mundos diferentes. Y a veces uno de los grandes errores es precisamente eso, no sentarse a pensar, a reflexionar y a decidir qué es lo que quieren implementar en casa, y eso los lleva pues a contradecirse entre ellos mismos en un estilo de disciplina y otro, y no ponerse de acuerdo pues para empezar las reglas con los hijos, ¿no? Y bueno, eso puede generar muchos conflictos, primero que nada en la pareja, precisamente por no ponerse de acuerdo, y hay algunas posturas para manejar esta situación. Una de las posturas es que ambos quieren dominar. Y no nada más me refiero a madre y padre, o sea, no me refiero nada más a pareja, porque a veces cuando viven en casa de los abuelos, pues a veces el conflicto es entre todos los adultos que están en casa y que están a cargo del menor, porque a veces se distribuye la personalidad, se distribuye la responsabilidad por las funciones de los padres. Entonces, muchas veces el no ponerse de acuerdo los lleva a generar como reglas muy confusas dentro de la familia, y eso es algo que a los niños les genera mucho conflicto, los confunde mucho, y generalmente el niño y el adolescente terminan eligiendo por ellos mismos. Entonces, uno de los grandes errores es realmente no platicar, no ponernos de acuerdo de qué es lo que podemos hacer en casa como familia. Otro de los grandes errores es descalificar o anular al otro adulto que también es figura de autoridad. Esto también es muy común y tiene mucho que ver con la manera en cómo la pareja se relaciona entre sí. Cuando nosotros descalificamos o anulamos a alguien, es cuando lo ignoramos, cuando si mamá está dando una instrucción o papá está dando una instrucción, si es mamá, por ejemplo, que papá llegue y que ignore completamente lo que está diciendo mamá, y que le dice al hijo, toma, cómetelo. O sea, como si
nadie hubiera estado diciendo nada y a lo mejor la mamá está diciendo que ya no puede comer chocolates en la noche, ¿no? Cuando anulamos, cuando hacemos que el otro, mandamos señales diciendo que el otro no existe y por lo tanto no tenemos que hacerle caso. Eso es algo que daña muchísimo la relación de pareja, pero daña más la relación con los hijos, porque los hijos se ven atrapados en una situación de tener que como agarrar partido y los niños al principio van a escoger lo que le convenga a sus gustos y a sus intereses. Si el niño se quiere comer un chocolate, pues le va a hacer caso al que le está diciendo que sí se coma el chocolate, no al que le está diciendo que no se lo coma. Entonces, descalificar o anular al otro adulto es muy, muy dañino. Y en pareja sucede, en realidad sucede más de lo que nos gustaría que sucediera. Y entonces los niños es así como que se quedan viendo, pues a quién le hago caso, o empiezan a hacer como alianzas y entonces ya me junto con papá, que es el que siempre me dice que sí, o me junto con mamá, que es la que siempre me dice que sí, y el malo es el otro, ¿no? A veces hay frases que llegan a decir, y espero que no sea su caso, si nos estás escuchando, ay, no le hagas caso a tu papá, está loco, o no le hagas caso a tu mamá, está loca. Eso, por favor, si de repente lo hacen en casita, evítenlo. En realidad, también los pone en desventaja como padres, como figuras de autoridad ante los hijos. Y una pregunta, y un planteamiento que luego los papás nos hacen en consulta es que mi hijo no me respeta, es que mi hijo no me ve como figura de autoridad. Pues probablemente no, si en casa constantemente estamos mandando mensajes de que estamos lastimando y deteriorando precisamente entre los adultos esa figura de autoridad. Tercer error, ser demasiado flexibles o ser demasiado inflexibles. Es decir, circular entre o la permisividad, que es dejar que los niños hagan lo que puedan y lo que quieran, o la rigidez, tener reglas súper estructuradas, súper rígidas, sin excepciones. Ninguno de los dos polos es lo más saludable. El reto realmente aquí es encontrar ese punto de equilibrio. Las reglas, y siempre pongo el ejemplo a mis papás, a mis papitos de que van a consulta, como si fuera una liga. O sea, imagínense una estructura con liga, en donde cuando somos muy flexibles, pues es que tanto, y el niño siempre va a medir qué tanto esta liga puede crecer, qué tanto se extiende, se extiende, se extiende, se extiende. Un ejemplo de esto es cuando los papás me dicen, es que le tengo que decir las cosas hasta 15 veces para que me haga caso. Eso significa que están siendo demasiado flexibles y que el niño tiene 15 posibilidades para obedecerte. Tú le has enseñado que le estás ofreciendo 15 posibilidades para que te haga caso. Por supuesto que yo podría apostar que después de la octava, pues seguramente ya estás verde y ya te salió lo Hulk en ese momento, porque ya estás súper enojada, súper enojado porque llevan 8, 9, 10 veces, 11 veces que le dices y no te hacen caso. Y así te puedes ir 18, 19, 20, el tiempo que el niño se dé cuenta que tú puedes tolerar y permitir hablarle durante todo ese periodo. Tampoco tenemos robots en casa y tampoco es sano esperar que a la primera tronamos los dedos y el niño corre a meterse a bañar, que es la rigidez. No, tampoco es sano eso porque entonces no estamos haciendo niños pensantes, sino estamos haciendo niños que solamente están obedeciendo muy seguramente por temor, no por reflexión, ¿no? Entonces, aquí el punto importante es que cuando en el ejemplo que les daba yo de que una mamá o un papá dice, le tengo que decir hasta 15 veces, vamos reduciendo ese margen y tienen que ir pasando ciertas consecuencias en función de si responde o no responde a las instrucciones o a las reglas que se les están dando. Si un niño hace caso hasta el número 15, la vez 15 que le decimos, a lo mejor le decimos, bueno, dile 10, o sea, que el niño sepa que con 10 veces, pues ya, y luego le trabajamos a 8, y luego le bajamos a 5, y luego le bajamos a 3. El chiste es que el niño se da cuenta que cuando mamá dice, si no te voy a pagar la tele, es porque de verdad le va a pagar la tele. Si no, de verdad que les pueden llegar media hora, 2 horas, y el niño no va a pagar la televisión. Entonces, es importante, ni demasiada flexibilidad, ni demasiada rigidez.
Otra cosa importante en este caso de la flexibilidad en las reglas, cuando tenemos hijos adolescentes o que están entrando a la adolescencia, es fundamental volver a analizar las reglas, porque los adolescentes requieren de otras cosas que de niños no requerían. Los amigos, algunas salidas, alguna invitación, invitar a alguien a la casa, algunas actividades que empiezan a ser de interés del adolescente y que además son necesarias para su formación psicosocial. Entonces, muchas veces uno de los grandes errores que cometemos como papás de adolescentes es que no movemos las reglas. Las mismas reglas que traíamos en la infancia las queremos implementar en la adolescencia sin ser flexibles o considerar las nuevas necesidades. La familia entra a otra etapa de vida cuando los hijos entran a la adolescencia. Entonces, también es importante revisar cuáles reglas se tienen que quedar, cuáles se pueden flexibilizar y a lo mejor hay algunas que ya no son necesarias y se deben eliminar. Eso es importante. Otro error, vamos por el cuarto, falta de definición de las reglas explícitas y claras en casa desde edades muy tempranas. Tiene que ver con el punto 1 que decíamos. Nosotros tenemos que tener como padres, como familias, como tutores, como abuelos, tenemos que tener mucha claridad de qué es lo que estamos dispuestos a hacer y a dejar hacer a los niños en casa. Y de verdad que eso es algo que podemos implementar desde que empiezan a gatear, porque es la etapa en la que el niño empieza a tener un movimiento independiente. Antes de eso, el niño va donde nosotros lo llevemos. Lo cargamos, lo acostamos, lo abrazamos, el portabebé, la carriola, el niño no se mueve por sí solo. Pero en el momento que el niño empieza a gatear y empieza a descubrir que el mundo es mucho más grande y que él puede llegar a él, entonces es importante que se vayan estableciendo ciertas reglas, sobre todo las primeras son en cuestiones de seguridad. Hay familias que cuando tienen un pequeño en casa, en etapa de gateo, en etapas pequeñas, recogen todo lo que pueda ser de riesgo, mesas de cristal, muñecos de porcelana, etcétera. ¿Por qué? Por la seguridad del niño y que no tengan que estar como tan pendientes de que no se vaya a lastimar las escaleras, etcétera. Está bien, es una medida. Hay papás que deciden dejar su casa exactamente como estaba y dicen, no, él tiene que aprender que no se toca. Y también está bien. Esos papás deciden que van a enseñarle a sus hijos que hay espacios que son permitidos para él y hay espacios que no son permitidos, que hay cosas que se pueden tocar y cosas que no se pueden tocar. Cuando nosotros tenemos esto claro, estamos empezando a poner reglas en casa. Así tu peque tenga 8 meses, 10 meses, pero empiezan a comprender. Los que ya son mamás y papás no me dejarán mentir que un niño inclusive que está gateando, si toca algo que le dijeron que no, el niño ya te voltea a ver antes de tocarlo, o sea, lleva la mano hacia allá y te voltea a ver. Está esperando tu respuesta porque está aprendiendo que ya había habido una indicación. Y eso lo hacen los niños más grandes, por supuesto, y el adolescente ya no te va a voltear a ver, solamente lo va a hacer, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos clarificando qué es lo que se va a valer en casa y qué es lo que no se va a valer en casa con los hijos, ¿ok? El quinto error es falta de congruencia, consistencia y continuidad a la hora de establecer límites. Estos puntos platico en mi libro de Qué padres padres y los denomino como los 3 principios para el establecimiento de límites. ¿Por qué? Porque son fundamentales. ¿A qué me refiero brevemente? Te explico. Cuando nosotros empezamos a establecer límites en casa, suponiendo que no los tenemos, que a lo mejor no son tan claros, las familias muchas veces dicen, cuando ante mi pregunta, ¿hay reglas en casa? Generalmente me dicen, sí, sí hay, pero nadie las cumple. Entonces, ¿hay reglas en casa o no hay reglas en casa? Y pareciera que solo hay una regla principal o una regla mayor. Las reglas no se cumplen. Pareciera que es como el mandato principal y no creo que es lo que los papás estén deseando realmente transmitirle a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a establecer reglas en casa, independientemente si son niños o adolescentes, tenemos que tomar en cuenta estos 3 principios. Para empezar, la congruencia, es decir, que si yo digo que no se vale comer en la cama o llevar comida a la habitación, tenemos que ser congruentes que entonces nadie va a llevar comida a la habitación.
porque a veces se aplica para unos y para algunos no. O yo, mamá, si llevo mi vaso y no dejo que mis hijos lo lleven, o papá si lo hace y yo no, y los niños te cuestionan, ¿por qué tú sí? ¿Por qué papá sí? Entonces tenemos que ser muy congruentes y ser muy claros a la hora de definir la regla. ¿Para quién está hecha la regla? ¿A quién se le va a aplicar? Si nosotros definimos con claridad para quién es la regla, se evitan este problema. Entonces tenemos que ser muy congruentes con lo que estamos pidiendo, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos haciendo, ¿no? Y con lo esperado, por supuesto. A eso se refiere la congruencia. La consistencia se refiere a que si yo decido implementar una regla, tengo que ser consistente durante todo el tiempo que sea necesario hasta que la regla quede establecida. Es decir, muchas veces ponemos una regla, pero me acuerdo cuando me enojo. Y si yo llego cansada del trabajo, fastidiada, enojada, a lo mejor ese día sí llego y exijo la regla. Pero a lo mejor al otro día ya llegué más relajada, ya no estoy enojada, no me fue mal, tuve un buen día, se me olvidó la regla y ya no la pido. O al revés, a lo mejor a veces digo, no, voy a implementar esta regla y le echo muchas ganas una semana, pero a lo mejor a la vez siguiente o la semana siguiente ando corriendo y no me dio tiempo y ya no le pongo atención a la regla y soltamos de nuevo la regla. ¿Y qué creen que va a hacer el niño o el adolescente? Pues va a regresar a lo que hacía antes. Tenemos que ser consistentes. Las reglas no se exigen o no se vigilan el cumplimiento solo cuando estemos enojados, solo cuando yo estoy de humor para vigilarlo. Las reglas tienen que vigilarse en su cumplimiento de manera consistente durante el tiempo que sea necesario hasta que la regla quede implementada. Llega un punto en que el chico, el niño, el adolescente ya sabe y ya no tenemos que estar batallando. ¿Por qué? Porque ya sabe que es ahora es así o ahora es en serio, ¿no? Bañarse, por ejemplo, lavarse los dientes, recoger su cuarto, si hace algunas tareas domésticas, dependiendo de lo que estemos hablando, tareas, por supuesto, escolares, etcétera. Y la continuidad, bueno, es que tenemos que ser, justamente se relaciona con la consistencia. La consistencia es que es de manera, como lo dice su nombre, consistente, y la continuidad es que tiene que ser por el tiempo que sea necesario. Tiene que ser continuo e ir vigilando que se vaya llevando a cabo. No nada más se trata de establecer reglas, de definir reglas, sino también de cuidar el mantenimiento de ellas y que se lleven a cabo. Aquí es importantísimo, bueno, ese va a ser el séptimo punto, ahorita se los comento. El número 6 o el error número 6 es dificultad en el manejo emocional de los padres ante las expresiones emocionales de los hijos. Ese también es un error que a veces se pone un poquito más complicado porque depende mucho del manejo emocional de los papás. Ahí es de los dos, puede ser de la mamá, puede ser de los papás. Generalmente hay uno que le cuesta más trabajo manejar sus emociones ante las emociones de los hijos. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces no puedo, yo, mamá, no puedo tolerar que mi hijo llore y entonces ante su llanto, y aquí podemos ir a cosas un poco más profundas, si me siento mala mamá, si recuerda que yo lloraba y a mí nadie me hacía caso, o a lo que me evoque esa situación, a donde me lleve esa situación en el plano personal, eso hace que yo corra y resuelva la situación, a lo mejor de una manera equivocada. Muchas mamás, muchos papás responden ante el hecho de que es que se enoja conmigo. Y a mí me duele que mi hija, que mi hijo se enoje conmigo, y como yo no puedo manejar el enojo de mi hijo, no puedo soportar que se enoje conmigo, entonces cedo a lo que me están diciendo. Y entonces ahí la gran pregunta es, ¿quién está estableciendo las reglas? ¿Qué reglas se están llevando a cabo en casa? ¿La de los hijos o la de los padres? Los hijos muchas veces no tienen la madurez suficiente todavía como para saber exactamente qué es lo que es bueno para ellos y qué no, o qué es lo que puede ser de riesgo y qué no. No significa que no sepan tomar decisiones. Significa que nosotros como adultos tenemos que proveerle de un marco de referencia que les permita a los jóvenes, a los niños, tomar decisiones en un entorno de contención, de protección y seguridad. Pero al final de cuentas, los chicos sí podemos ayudarlos a que aprendan a tomar decisiones.
No es solo hacernos a un lado y decir, bueno, yo quiero que mi hijo aprenda a tomar decisiones y lo dejo, ¿no? Porque es demasiada la gama de posibilidades y los chicos pueden extraviarse en ese proceso, ¿ok? Entonces, otro factor u otro error es que no sabemos manejar nuestras emociones y esa vulnerabilidad como padres nos hace muchas veces no poner reglas, no definirlas o no cuidar que se lleven a cabo, tal cual. Y el último, que es lo que les voy a comentar hace ratito, basar la disciplina en premios y castigos. No podemos ir solamente condicionando las reglas a que si haces esto, pasa esto. Si no lo haces, pasa esto y una consecuencia mala. Las consecuencias son importantes, que es lo que les iba a mencionar. Cuando implementamos reglas, sí es importante una consecuencia, pero una consecuencia no siempre tiene que implicar dinero, no siempre tiene que implicar que tú gastes algo y tampoco siempre tiene que implicar un golpe. Una consecuencia puede ser desde un reconocimiento, una felicitación, desde una reflexión, desde si tira los juguetes porque hizo berrinche y los tiró todos, a lo mejor trabajamos con el berrinche, manejamos las emociones, conectamos con el niño, se calma y cuando ya esté tranquilo, la consecuencia es que si tiró los juguetes los tiene que recoger. O sea, no necesariamente le tienes que pegar porque lloró. Simplemente que aprenda que si tira los juguetes, los tiene que recoger. Y enfrascarse en esa discusión, en el momento que el berrinche está en su máximo esplendor, no es lo más recomendable porque seguramente el cuadro o la escena acabará muy mal. Podemos esperar, podemos manejar las emociones, calmar y cuando el niño esté tranquilo, ahora recojamos todo lo que tiramos. Esa es una consecuencia. O sea, no necesariamente tiene que haber dolor ni sangre y que funcione. Porque si nosotros empezamos a poner consecuencias a través de esto, del castigo, díganme mamás y papás si no les ha pasado que llega un punto en que tu hijo te contesta y ya no me duele, y ya no me importa. Y entonces quedas totalmente con los brazos cruzados porque dice, pues ni puedo que le pegue más fuerte. Y las mamás me lo dicen, pues es que ni modo, ¿qué más le puedo hacer? No, es que no es la fuerza lo que va a resolver la situación. En este caso, se les invita más a que vayamos acompañando las reglas de reflexiones y de diálogos. Es cierto que hay ciertas reglas que son como más claras, más concretas, como no tocar la estufa, como no tocar la plancha, por ejemplo, y sí podemos explicar que se pueden quemar, pero no es de que, mira, te voy a explicar ahorita, porque a lo mejor la plancha ya está ahí al lado. O sea, hay instrucciones que tienen que ser concretas y en ese momento. Y hay otras reglas que se pueden explicar, obviamente de acuerdo a la edad de los niños y adolescentes, se pueden explicar la importancia para que también los niños vayan aprendiendo de que, primero, de que hay una razón de ser, segundo, que les ayuda a comprender y a empezar a reflexionar. El promover la reflexión en los niños les ayuda muchísimo a la toma de decisiones. O sea, no nada más es la imposición de la disciplina en premios y castigos. Y pues bueno, para los que nos están acompañando, realmente hay muchos otros errores, pero me parece que esos son como los más importantes y que yo les pediría, mamás, papás, personas que están a cargo de niños y adolescentes, vayan haciendo una revisión. Si estás presentando dificultades en casa porque tu hijo, tu hija no te hace caso, por más que le preguntas, por más que le dices, ya te ha pateado, ya te ha escupido, ya se voltea, ya cierra su cuarto, ya se salió de la casa, ya se escapó por la ventana, si tú no le diste permiso, ya se fue de todas maneras, ya está fumando y ahí enfrente de ti te dice, a ver, dime algo, porque los niños así hacen, luego te retan. Cuando estamos hablando de que hay problemas fuertes de disciplina o de reglas en casa, ¿no? Hay otros que no llegan a ese punto, pero que sí podemos ir observando, identificando que a lo mejor es algo que se percibe, o sea, que a lo mejor no estoy siendo esa figura de autoridad para mi hijo y que lo que yo le digo, y a veces lo dicen, nada más le hace caso a su papá, o su papá, nada más le hace caso a su mamá. Tenemos que explorar qué está pasando, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con los primeros 2 puntos que estamos platicando aquí, ¿no? O los 3 primeros puntos. Y identificar más bien qué otros elementos hay de los que compartimos más abajo. Ok, pues muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirme, quisiera invitarlos a los eventos que tenemos ahorita en septiembre, en agosto y septiembre. El 27 de agosto tenemos un curso de manejo de duelo en niños y adolescentes. Es un enfoque familiar, realmente está dirigido a la familia
para brindarles estrategias, para brindarles, primero que nada, una mayor comprensión, elementos que les puedan ayudar a comprender qué pasa con los niños ante el duelo, sobre todo cuando son familiares cercanos, y qué podemos hacer en casa para ayudarlos, ¿no? Prácticamente de eso se va a tratar ese curso. Y tenemos nuestro primer congreso de Qué Padres Padres, que por supuesto que los invitamos para que se anoten. Ese va a ser en septiembre y tenemos por ahí una sorpresita. Voy a dejar de compartir. Tenemos una sorpresita y bueno, ya tenemos como 50, alrededor de 50 personas inscritas que van a tomar de manera gratuita como bono, van a tomar el curso de duelo, pero el día de ayer tuvimos una plática con el comité organizador igual y pues bueno, vamos a llegar a 100, las primeras 100 personas que se registren al congreso en estos días, en esta semana, les vamos a dar el pase directo también para el curso de duelo del 27 de agosto. Así que también ya lo saben para que nos acompañen. Y pues bueno, no me queda más que despedirnos y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que les pueda yo apoyar, les voy a pedir que ahí en los comentarios lo compartan y con mucho gusto les puedo contestar. O si hay algún tema también del que les gustaría que platicáramos, también lo proponen y por supuesto que lo consideramos para charlar un poco más seguido aquí en esta comunidad de Qué Padres Padres. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto.